Hola mi gente, bienvenidos una vez más a Unfiltered and Unapologetic. Yo soy tu host, Caitlin Gil Soto, y si es la primera vez que me escuchas, bienvenida o bienvenido. Me alegra muchísimo que estés aquí, y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por regresar. De verdad significa muchísimo para mí. Si llevas tiempo escuchando este podcast, quizás estaba pensando, ¿cuándo es que vamos a hablar del dinero? Y honestamente es una buena pregunta. Durante el último año hemos hablado de bienestar emocional, de sanar, de poner límites, de autoestima, de romper ciclos, incluso del autosabotaje. Pero mientras avanzo en mi maestría en finanzas, me he dado cuenta de algo que no esperaba. Todas esas conversaciones no desaparecen cuando empezamos a hablar del dinero. En realidad, creo que el dinero es uno de los lugares donde más se reflejan. Y eso fue precisamente lo que me enamoró de las finanzas. Porque si soy completamente honesta, si hace 5 años alguien me hubiera dicho que hoy estaría haciendo una maestría en finanzas, probablemente me habría reído. Y yo también pensaba que las finanzas eran solamente números, presupuestos, inversiones, fórmulas, pero mientras más aprendía, más me daba cuenta de que en realidad estaba aprendiendo sobre las personas, sobre cómo pensamos, cómo sentimos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Así que ya sea que me estés escuchando al camino al trabajo, mientras haces el ejercicio, mientras cocinas o simplemente mientras descansas un rato, espero que esta conversación te acompañe y que te deje algo en qué pensar. Comencemos. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden ganar prácticamente el mismo salario, tener responsabilidades parecidas, gastos similares y aún así una vive tranquila con su dinero mientras la otra siente ansiedad cada vez que abre la aplicación del banco? O porque pedir un aumento de sueldo puede sentirse tan difícil, porque muchas personas quieren aprender a invertir, pero llevan meses o incluso años diciéndose a sí mismas, después lo hago. A simple vista, parecería que todo eso depende de cuánto sabemos sobre el dinero, que algunas personas simplemente nacieron siendo buenas con las finanzas. Eso mismo pensaba yo, hasta que empecé a estudiar un área de las finanzas llamada finanzas conductales, y honestamente se convirtió en una de mis materias favoritas, porque por primera vez entendí que las finanzas no solo intentaban explicar los mercados, también intentaban entender a las personas, y eso cambió por completo mi manera de ver el dinero. Porque nuestras decisiones financieras no hablan solamente de números, hablan de nuestras experiencias, de nuestros miedos, de nuestras creencias, de nuestra historia. Y por eso hay una idea que quiero que nos acompañe durante todo este episodio. Cada decisión que tomamos con nuestro dinero cuenta una historia. Y hoy quiero ayudarte a descubrir cuál es la tuya. Cuando escuchamos la frase tener una relación con el dinero,
puede sonar un poco extraño, porque normalmente pensamos que las relaciones son con otras personas, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, pero la realidad es que también tenemos una relación con el dinero. Y quiero retomar algo que mencionamos en el episodio anterior, pero esta vez desde la perspectiva del dinero. Yo crecí en una familia dominicana y durante muchos años pensé que la forma en que hablábamos del dinero era simplemente lo normal. Escuchaba frases como hay que trabajar duro para ganarse cada peso. El dinero no crece en los árboles y veía a los adultos de mi familia hacer enormes sacrificios para sacar a todos hacia adelante. Con el tiempo entendí que esos mensajes también me estaban enseñando cosas sobre el dinero, algunas muy valiosas y otras que nunca me había detenido a cuestionar. Y quiero aclarar algo. No estoy diciendo que esto pase solamente en las familias dominicanas o en todas las familias latinoamericanas. Cada familia tiene su propia historia. Pero esta fue parte de la mía. Y quizás tú también creciste escuchando mensajes que, sin darte cuenta, empezaron a formar tu relación con el dinero, porque para algunas personas el dinero representa seguridad, para otras representa presión, para algunas significa libertad y para otras inseguridad. Déjame preguntarte algo. ¿Qué representa el dinero para ti? Porque esas emociones no aparecen de la nada, se forman a través de lo que vivimos, de lo que observamos y de las historias que escuchamos mientras crecíamos. El dinero no son solamente pesos o dólares, también es el significado que les damos. Y por eso dos personas pueden ganar exactamente lo mismo y vivir esa experiencia de maneras completamente diferentes, porque no reaccionan únicamente al dinero, reaccionan a lo que ese dinero representa para ellas. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención mientras estudiaba finanzas. Empecé a darme cuenta de que muchas de las conversaciones que ya habíamos tenido aquí también aparecían cuando hablábamos de dinero, porque al final el dinero también habla de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de las historias que llevamos cargando desde hace años. Hace algunos episodios hablamos del autosabotaje. Y en ese momento estábamos pensando en la vida en general, pero después me di cuenta de que el autosabotaje también puede aparecer cuando hablamos del dinero. Quizás quieres aprender a invertir, pero cada vez que intentas a empezar, te sientes tan abrumado que lo dejas para después. O llevas meses diciéndote que vas a organizar mejor tus finanzas, pero simplemente encuentras una razón para esperar un poco más. Si te identificas con eso, quiero que sepas algo. No significa que haya algo malo contigo. Muchas veces lo que parece procrastinación en realidad es miedo, y lo que parece falta de disciplina muchas veces es sentirse abrumado, porque al final nuestra mente siempre intenta protegernos, aunque eso signifique mantenernos exactamente donde estamos. Quiero hacerte otra pregunta. Cuando escuchas la palabra dinero, ¿cuál es la primera emoción que aparece? ¿Tranquilidad, estrés, esperanza, preocupación?
Sea cual sea, quédate con esa emoción por un momento, porque lo más probable es que no haya aparecido de la noche a la mañana. A veces pensamos que nuestras decisiones financieras son completamente racionales, que gastamos porque tiene sentido, que ahorramos porque somos disciplinados o que todavía no invertimos porque nos falta aprender un poco más. Pero mientras más estudio las finanzas conductuales, más me doy cuenta de algo. Muchas de nuestras decisiones con el dinero están influenciadas por las historias que llevamos años contándonos. Historias sobre lo que creemos posible, lo que sentimos que merecemos y la forma en que vemos el dinero. En muchas familias dominicanas y latinoamericanas no crecimos hablando de inversiones, no crecimos hablando de construir riqueza. Muchas veces crecimos hablando de trabajar duro, de pagar los biles, de llegar al fin del mes. Y quiero decir algo que para mí es muy importante. Eso no significa que nuestros padres hicieron algo mal. Al contrario, hoy entiendo que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas, las oportunidades y la información que tenían. Y gracias a ellos, muchos de nosotros hoy tenemos oportunidades que ellos nunca tuvieron. Pero ahora nos toca a nosotros aprender cosas que quizás ellos nunca tuvieron la oportunidad de aprender. Y eso también es una forma de honorar su esfuerzo, porque romper un ciclo no significa rechazar de donde vinimos. Significa construir sobre el sacrificio de quienes vinieron antes de nosotros. Quizás sin darte cuenta empezaste a creer cosas como nunca voy a tener suficiente dinero o hay que trabajar el doble para salir adelante o gastar dinero en mí me hace sentir culpable o quizás te repites yo simplemente soy malo manejando el dinero. En psicología financiera a esas creencias muchas veces se les conoce como guiones financieros. Son las historias que desarrollamos sobre el dinero a lo largo de nuestra vida. Y lo interesante es que esos guiones no siempre son verdad. Simplemente nos resultan familiares. Mientras más repetimos una historia, más fácil es empezar a creer que es un hecho aunque nunca nos hayamos detenido a preguntarnos si realmente lo es. Y poco a poco esas historias empiezan a dirigir nuestras decisiones, no porque sean ciertas, sino porque son las historias que conocemos. Y por eso digo que cada decisión que tomamos con nuestro dinero cuenta una historia. Y muchas veces antes de cambiar nuestros hábitos financieros, necesitamos entender la historia que hemos estado viviendo. Ahora hablamos sobre por qué personas inteligentes también luchan con el dinero. Y esta fue una de las lecciones que más me sorprendió mientras estudiaba finanzas. Durante mucho tiempo la economía asumía que las personas siempre tomábamos decisiones racionales, que si sabíamos qué era lo correcto, simplemente lo haríamos, pero la vida real no funciona así. Porque si fuera así, ninguno de nosotros procrastinaría, compraría algo impulsivamente después de una semana difícil. Ninguno evitaría revisar su cuenta bancaria por miedo a lo que va a encontrar. Y ninguno sabría exactamente qué debería hacer mientras sigue sintiendo que no puede dar el primer paso. El conocimiento importa, la educación financiera importa, pero el conocimiento por sí solo no cambia nuestro comportamiento.
Porque antes que aprender a invertir, antes que aprender a ahorrar, somos seres humanos. Nuestras emociones influyen en nuestras decisiones. Nuestro estrés influye en nuestras decisiones también. Nuestras experiencias influyen en nuestras decisiones. Y muchas veces nuestro sistema nervioso reacciona mucho antes de que aparezca la lógica. Piensa por un momento. ¿Alguna vez has evitado abrir tu aplicación del banco porque te daba miedo ver el balance? ¿Has, por supuesto, revisar tus gastos porque ya te sentías demasiado abrumado? ¿O has comprado algo que realmente no necesitabas solo porque por unos minutos te hizo sentir mejor? Esas no son solamente decisiones financieras, son decisiones humanas. Y creo que eso cambia completamente la conversación, porque en lugar de preguntarnos, ¿qué me pasa? Podemos empezar a preguntarnos, ¿qué hay detrás de este comportamiento? Y esa pregunta no solo tiene más compasión, también abre la puerta al cambio, porque cuando dejamos de juzgarnos, empezamos a entendernos. Y muchas veces ahí es donde realmente comienza la transformación. Cuando la mayoría de las personas piensa en mejorar sus finanzas, lo primero que viene a la mente es aprender a hacer un presupuesto, aprender a invertir y a ahorrar, o aprender a salir de deudas. Y todas esas son habilidades importantes, pero creo que hay una que viene antes que todas las demás, la conciencia. Porque mientras no entendamos qué es lo que realmente está impulsando nuestras decisiones financieras, es muy probable que sigamos repitiendo los mismos patrones, aunque sepamos que exactamente lo que deberíamos hacer. Podemos saber que invertir desde temprano es una buena idea y aún así nunca abrir una cuenta de inversión. Podemos saber que necesitamos un presupuesto y seguir evitando revisar nuestros gastos. Podemos saber que merecemos pedir un aumento y convencernos que todavía no estamos listos. Muchas veces el problema no es la falta de información, es el miedo, el perfeccionismo, es pensar que primero tenemos que saberlo todo antes de comenzar, o quizás hemos repetido durante tantos años la historia de que no somos buenos con el dinero que terminamos creyéndola. En lugar de juzgarte, quiero invitarte a hacer algo diferente. Pregúntate con curiosidad, ¿por qué el dinero me hace sentir así? ¿Qué creencias he aceptado sin cuestionarlas? ¿Los hábitos financieros que tengo hoy realmente reflejan la vida que quiero construir? Porque la conciencia no es el destino, es el punto de partida. Es el momento en que una historia deja de controlar tus decisiones y tú empiezas a escribir una nueva. Antes de terminar este episodio, quiero dejarte con una última reflexión. Durante mucho tiempo pensé que mejorar con el dinero significaba simplemente aprender más y sí. La educación financiera importa, aprender sobre inversiones importa y entender cómo funciona el dinero importa. Pero hoy creo que el conocimiento por sí solo no transforma nuestra vida. La conciencia sí, porque la conciencia nos ayuda a reconocer las historias que hemos cargado durante años, los hábitos que repetimos que casi sin darnos cuenta lo hacemos.
y los miedos que con el tiempo terminamos confundiendo con la realidad. Tal vez llevas años diciéndote, yo soy malo con el dinero o nunca voy a salir adelante. O eso de invertir no es para personas como yo. ¿Y si esas no son verdades? ¿Y si simplemente son historias que has repetido tantas veces que dejaron de parecer historias? Quiero que recuerdes algo. No eres tus errores financieros, no eres una mala decisión, no eres una temporada difícil. Eres una persona que puede aprender, que puede crecer, que puede tomar decisiones diferentes, porque las decisiones diferentes con el tiempo se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en confianza y la confianza nos permite construir riqueza, no solamente financiera, también emocional, porque el cambio casi nunca ocurre de un día para otro. Empieza con una decisión, luego con otra, y poco a poco la historia que antes dirigía tu vida empieza a perder fuerza, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás escribiendo la misma historia de antes. Vamos a terminar con una oración. Vamos a respirar profundo y pon la mano en el pecho. Dios mío, gracias porque tú eres un Dios de sabiduría, de provisión y de abundancia. Gracias porque nuestro valor nunca ha dependido de cuánto dinero tenemos, de los errores que hemos cometido o de la etapa de la vida en la que nos encontramos. Señor, cuando sienta ansiedad al pensar en el dinero, regálame tu paz. Cuando cargue culpa, vergüenza o miedo alrededor de mis finanzas, recuérdame que en ti siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Ayúdame a administrar con sabiduría todo lo que has puesto en mis manos, no desde el miedo, sino desde la gratitud. Dame discernimiento para tomar buenas decisiones, humildad para seguir aprendiendo, valentía para enfrentar aquello que he estado evitando y disciplina para mantenerme firme, incluso cuando el progreso parezca lento. Enséñame a confiar en ti mientras también asumo la responsabilidad por las decisiones que tomo cada día. Recuérdame que construir riqueza no se trata solamente de acumular más. También se trata de crear estabilidad, oportunidades, generosidad y de servir a otros con lo que tú me has confiado. Gracias por caminar conmigo mientras sigo aprendiendo, creciendo y convirtiéndome en la persona que tú me has llamado a ser. Te amo, te doy gracias y confío en ti. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irte, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué historia ha estado guiando tus decisiones financieras? Y esa historia sigue ayudándote a convertido en la persona que quieres ser. Si te gusta escribir, tómate unos minutos para hacer journaling y si vas manejando, caminando o haciendo ejercicio, simplemente quédate pensando en ella, porque muchas veces las preguntas que nos hacemos son el primer paso hacia las respuestas que llevamos tanto tiempo buscando. Muchas gracias por acompañarme un día más. Si este episodio te hizo reflexionar o crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Si este podcast ha sido de bendición para ti, una de las mejores maneras de apoyarlo es dejando una calificación o una reseña.
Eso ayuda muchísimo a que personas encuentren estas conversaciones. Y si te interesa, tengo mis journals en blancos y mis recursos digitales enlazado en los show notes y también en mi bio de Instagram. Y recuerda, sé paciente contigo, sigue creciendo, sigue haciendo preguntas y nunca olvides esto. Cada decisión que tomamos con nuestro dinero cuenta una historia. La pregunta es, ¿qué historia estás escribiendo tú? Nos vemos en el próximo episodio. Y muchísimas gracias de nuevo.